Hola a todos, amantes del entretenimiento y las historias que nos tienen al borde del asiento. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente confiable para desentrañar los misterios detrás de las celebridades que tanto admiramos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta digital y miles de conversaciones en redes sociales, una cuestión que muchos de ustedes nos han pedido abordar, la verdad tras los celos de Kerem y cómo el interés en Ander Zel los desató. Si alguna vez te preguntaste qué pasaba realmente entre ellos, si había algo más allá de la pantalla o si las miradas que compartían escondían un secreto, este es tu vídeo. Vamos a analizar, desmenuzar y tratar de encontrar respuestas a esas preguntas que nos rondan la cabeza. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante relato, si eres nuevo por aquí o si ya eres parte de nuestra comunidad pero aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos creando contenido como este. Comencemos por el principio, situándonos en el contexto de estos dos talentosos actores. Kerem Bürsin y Ander Zel son, sin duda, dos de las estrellas más rutilantes del firmamento televisivo turco, cuyas carreras ya brillaban con luz propia antes de que sus caminos se cruzaran de una manera tan espectacular. Hande, con su belleza impactante y una carrera en ascenso marcada por papeles memorables, ya era un nombre conocido y querido. Kerem, por su parte, había conquistado corazones con su carisma, su talento actoral y una presencia magnética que lo hacían destacar en cada proyecto. Sin embargo, fue su colaboración en la exitosa serie Sen Kalkapm, conocida en Hispanoamérica como Love is in the Air, la que los catapultó a una estratosfera de fama y adoración global. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan palpable, tan genuina, que trascendió la pantalla de una manera pocas veces vista. Cada escena, cada mirada, cada roce se sentía real, haciendo que millones de espectadores alrededor del mundo se enamoraran perdidamente de su historia de amor. Esta química explosiva no tardó en encender las especulaciones sobre un romance en la vida real. Los fans, con su ojo experto para captar la más mínima señal, comenzaron a notar la cercanía, la complicidad y el afecto que Kerem y Hande compartían fuera de cámaras. Las redes sociales se inundaron de comparaciones entre sus interacciones en la vida real y las de sus personajes, y la etiqueta almohadilla Anker se convirtió en un fenómeno mundial. Al principio ambos actores mantuvieron la postura de ser grandes amigos y compañeros de trabajo, algo que es habitual en la industria para proteger su privacidad. Pero la presión era inmensa. Los rumores se intensificaban con cada foto compartida, con cada entrevista donde sus miradas se cruzaban de forma especial. Hasta que finalmente el secreto a voces dejó de ser un secreto. La famosa escapada a las Maldivas, con las idílicas fotografías que confirmaban su noviazgo, fue el bombazo que todos esperaban. El mundo celebró su amor y Anker se convirtió en la pareja del momento, una fantasía hecha realidad para sus millones de seguidores. Pero como suele ocurrir en el complejo universo de las celebridades, donde el escrutinio público es una constante, esta luna de miel mediática no duraría para siempre. Fue en este periodo, y aún más intensamente después de su eventual ruptura, cuando comenzaron a surgir y a solidificarse las narrativas sobre los celos de Kerem. ¿De dónde venía esta idea? ¿Era real, o una construcción de los medios y los fans? Para entenderlo, debemos analizar varios factores. Primero, la popularidad exponencial de Ander Zel. Su belleza innegable, su talento y su carisma la convirtieron en un ícono no solo en Turquía sino a nivel internacional. Recibió contratos millonarios con marcas globales, su cuenta de Instagram explotó en seguidores superando la barrera de los 30 millones, y su figura se volvió omnipresente en campañas publicitarias y eventos de alta costura. El interés en Ander Zel, al que se refiere el título, se manifestaba en una admiración masiva, una búsqueda constante de su imagen y la atención incesante de la prensa y otros profesionales de la industria. Era la chica del momento y la cantidad de ojos puestos sobre ella, muchos de ellos masculinos, era abrumadora. Cuando una relación tan pública y querida llega a su fin, es natural que las emociones complejas entren en juego. En el caso de Kerem y Hande, su ruptura fue una de las más comentadas, y el ojo público no les quitó la vista de encima. Los fans que habían invertido tanto emocionalmente en su romance comenzaron a buscar señales, a interpretar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y fue ahí donde la narrativa de los celos de Kerem empezó a tomar fuerza. Se señalaron varias situaciones como posibles indicios. Por ejemplo, algunas interacciones de Kerem en redes sociales después de la ruptura,
como supuestos unfollops o comentarios que se interpretaban como indirectas. También se analizaron sus expresiones faciales y lenguaje corporal en entrevistas donde se le preguntaba por Ande. Muchos fans percibieron en sus respuestas, a veces vagas o un tanto esquivas, un rastro de melancolía, o incluso una ligera incomodidad cuando el nombre de Ande o su éxito reciente eran mencionados. Un gesto, una pausa o una sonrisa forzada podían ser interpretados como evidencia de que, a pesar de todo, Kerem aún sentía algo profundo, y quizás, sí, un atisbo de celos o lamento por la atención que ella recibía de otros. Otro punto que alimentó la conversación fueron las nuevas facetas de Ande. Al convertirse en una embajadora global, se relacionó con figuras de diversas industrias, incluyendo diseñadores, fotógrafos y otros actores internacionales. Esta interacción con un círculo cada vez más amplio y exclusivo, especialmente con otras personalidades masculinas, era objeto de escrutinio. Para los ojos del público y particularmente de aquellos que querían ver a Anker juntos de nuevo, cualquier hombre que se acercara a Ande era visto como una amenaza potencial, y la reacción de Kerem, o la ausencia de la misma, era analizada al milímetro. Si Kerem no reaccionaba, se decía que estaba intentando ser maduro, pero que por dentro sentía, si reaccionaba, era una clara señal de que el interés en Ande le generaba inquietud. Es importante diferenciar entre la especulación y la realidad. Los celos, en su esencia más humana, son una emoción compleja que surge del miedo a perder a alguien o algo valioso, o de sentirse amenazado por la atención que otra persona recibe. Es una emoción natural, aunque a menudo destructiva, y en el contexto de una expareja tan querida por el público, y con uno de ellos experimentando un ascenso meteórico, es fácil que la gente proyecte esta emoción en la persona que supuestamente perdió al otro. ¿Podría Kerem haber sentido un dejo de añoranza, o quizás una pequeña punzada de celos al ver a Ande brillar tan intensamente y atraer la atención de tantos, después de haber compartido una relación tan íntima con ella? Es una posibilidad puramente humana. Cuando uno ama profundamente a alguien y esa relación termina, ver a esa persona prosperar y recibir una atención inmensa de otros puede ser agridulce. No necesariamente significa que uno quiera poseer al otro, sino que puede despertar sentimientos de pérdida, de nostalgia, o incluso un sutil resentimiento por el pasado. La verdad detrás de los celos de Kerem, o de cualquier emoción en el corazón de una celebridad, es siempre elusiva y, en última instancia, solo conocida por la persona misma. Lo que observamos desde fuera son fragmentos, instantáneas interpretadas a través del prisma de nuestras propias expectativas, deseos y narrativas mediáticas. La prensa y las redes sociales tienen una habilidad innata para tejer historias a partir de la más mínima señal. Si Ande Erçel era el centro de todas las miradas, no solo por su belleza sino por su talento y su éxito arrollador, era casi inevitable que cualquier interacción o no interacción de Kerem con esta realidad fuera analizada bajo la lupa de los celos o el interés persistente. En última instancia, lo que podemos afirmar con certeza es que el interés en Ande Erçel, en todas sus facetas, se volvió tan potente que cualquier figura masculina conectada a ella, especialmente un exnovio de la talla de Kerem Bürsin, quedaría irremediablemente atrapado en la narrativa que el público y los medios quisieran construir. Ya sea que Kerem realmente sintiera celos en el sentido tradicional, o simplemente nostalgia, admiración profesional, o incluso una sana distancia para sanar, el inmenso brillo de Ande y la atención que ella generaba actuaron como un imán para estas especulaciones. La conexión entre ellos fue, es y probablemente seguirá siendo, un punto de fascinación, y el crecimiento imparable de Ande solo añade capas a esa historia compleja y cautivadora. Es la prueba de que en el mundo de las celebridades, incluso después del fin de un romance, las emociones y las narrativas persisten, alimentadas por el ardiente interés del público. Hemos recorrido un camino fascinante desentrañando las posibles capas detrás de la narrativa de los celos de Kerem, y cómo el brillo innegable de Ande Erçel jugó un papel central en todo esto. Lo que está claro es que la conexión entre estos dos talentos es innegable, y las emociones humanas son complejas, especialmente bajo el microscopio público. Gracias por acompañarme en este análisis tan especial. Espero que esta exploración les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los celos eran reales o fue una construcción mediática? ¿Qué momento recuerdan que les hizo pensar de una manera u otra? Dejen US opiniones y teorías en la sección de comentarios, la conversación siempre es más rica con su participación.
Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestro contenido futuro. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.